Hola amigos del canal, gracias por estar aquí. Vamos a ver, hoy siguiendo el programa que estamos haciendo de testimonios de pacientes donde han tenido, digamos, una solución muy satisfactoria con el plasma y el ozono, vamos a hablar de la patología de la rodilla. La patología de la rodilla es muy frecuente, no solamente en deportistas, sino que en trabajadores y se considera una de las patologías más frecuentes que atiende el traumatólogo, aunque hay otros profesionales también que la atendemos, en este caso con medicina, digamos, o terapias del régimen o de la parte alternativa, ¿no? Concretamente, la rodilla hay mucha patología, pero hoy concretamente vamos a hablar de la condropatía o la condromalacia rotuliana. ¿Qué es la condromalacia rotuliana? Vamos a ver, todo el mundo sabe la rótula, que es a modo de polea y existe entre los huesos que conforman la rodilla, entre el fémur y la tibia. Gracias a la rótula tenemos los tendones que están sujetándola, los músculos muy potentes, como son los cuádriceps, y la unión a la rótula. Es, digamos, la que nos mantiene en cuclillas, por así decir, sin desgastar mucho los ligamentos, ¿no? Pero claro, esta rótula con el tiempo se va a desgastar. En la próxima imagen podemos ver que en la radiografía vemos que hay un roce entre la rótula y el canal entre los cóndilos del fémur. Esto es lo que con el tiempo va a conformar un desgaste, una inflamación y, por supuesto, un consecuente dolor. Los huesos están recubiertos por cartílago y ese cartílago es lo que entendemos que es como la parte, la superficie fina por la cual se desliza para que el hueso no sufra. Pero claro, con el tiempo y con una serie de circunstancias que ahora detallaremos, veremos que ese cartílago se va a desgastar. ¿Y por qué se desgasta ese cartílago? Que nos va a conducir a una patología muy molesta que impide no solamente la marcha, sino el ejercicio y la práctica de muchos deportes. Uno de ellos pues, puede ser el fútbol, o puede ser el tenis, o puede ser cualquiera que solicitemos el estar en flexión rotuliana. Bien, ¿por qué se produce? Se produce por una fricción crónica, es lógico, pero esa fricción lógica se tiene que producir para que haga su función. Claro, el tema está en que quien más los practica o más va a solicitar esa fricción es la gente que hace deporte. Pero bueno, la gente que hace deporte tarde o temprano se acostumbra y ese cartílago se refuerza, ¿no? El problema está en cuando hace un deporte de una manera no seguida. Somos los deportistas que le damos caña pues una vez a la semana, por ejemplo, cuando tenemos el tiempo libre, ¿no? Bien, lo pueden sufrir este tipo de gente, ¿no? Que un día por al otro ve que le duele la rodilla, va al médico y le diagnostica la condropatía. Tenemos otro tipo de patologías que podemos digamos, achacarlos como culpables, ¿no? Como puede ser el sobrepeso, puede ser también un pequeño trauma, un pequeño golpe o golpes repetidos, y, por supuesto, enfermedades infecciosas que pueden ser del tipo que seamos. Los grados de la lesión dependen del desgaste que se haya conseguido con el roce continuo, y entonces, bueno, va desde un edema a una fisuración, se puede fisurar el cartílago y puede hasta incluso dejar al hueso al descubierto, que esto es lo que se llama el edema subcondral o los quistes que aparecen. Aquí vemos en la radiografía, digamos, pues una imagen que nos va a detallar que esa interlínea del cartílago está desgastada. Vamos a presentar el caso de un paciente que no va a mostrar su imagen, pues porque es un trabajador público y realmente pues no quiere, y vamos a respetarlo.
Pero antes que eso, antes de entrarlo, ¿cómo se puede prevenir el tema este? Vamos a hablar, por supuesto, de ozono y plasma rico en plaquetas. Plasma rico en plaquetas, lo hemos repetido muchas veces, ese es el plasma que se extrae de la propia sangre del paciente, o sea que el medicamento nos lo trae el paciente y a partir de ahí lo vamos a infiltrar intraarticularmente o incluso pericapsularmente, ¿no? Esto ya es una cuestión técnica, ¿no? Bien, si leemos en Internet, hay muchos traumatólogos que ya están utilizando el PRP, el plasma rico en plaquetas, y he leído que algunos traumatólogos pues dan su opinión junto con, claro, todos los pacientes están buscando siempre una solución. Se habla de infiltraciones de ácido hialurónico y plasma rico en plaquetas que vamos a hablar aquí, ¿no? El ácido hialurónico hay que recalcar que no deja de ser un lubrificante. Vamos a ver, el hueso, cualquier articulación, tiene un líquido llamado sinovial que digamos que es el lubricante para que los huesos, digamos, no lleguen a ese estado de desgaste, ¿no? Entonces, el ácido hialurónico forma parte de esa sustancia que generamos de una forma fisiológica y nos sirve como lubrificante, ¿no? Bueno, el hecho de que se infiltre ácido hialurónico, pues bueno, es una manera de hacer que aumente esa cantidad. Pero claro, tenemos que recalcar que no deja de ser un lubrificante, cosa que lo diferencia del plasma rico en plaquetas, que tiene una acción biológica celular, y realmente es un tejido, digamos, vivo, va a ser mucho más potente. Pero bueno, no vamos a quitarle mérito a que el ácido hialurónico pueda servir incluso como coadyuvante, ¿no? Bien, pasamos al paciente que nos va a dar su testimonio sobre su dolencia, en este caso la condropatía rotuliana. Bien, ¿qué tal? Buenas tardes, Buenas amigo. tardes, José. ¿Qué tal? Bien, nada, simplemente era preguntarte, digamos, primero, ¿cómo estás? ¿Cómo estás después de, creo que hicimos dos sesiones o tres, ¿no? Dos sesiones pusimos. Bueno, ¿y qué tal? ¿Cómo te encuentras ahora? Pues la verdad que mucho mejor. Al principio la verdad que me dolió, me acuerdo que tuve ahí unos pinchazos gordos y es que llevaba años ya que esto iba a peor, hasta que llegó un momento que ya es que hasta para mi día a día, para andar, para nadar, para cualquier cosa, notaba como hinchada la rodilla, que me dolía. Cuando apretaba la pierna en cualquier movimiento ya llegaba a un punzamiento que me dolía bastante. Y al final, pues nada, en las resonancias y demás salió lo que estabas explicando, la condromalacia de grado 4, como bien has dicho, que ya no había cartílago, ninguno, y por eso ya llegaba a esos dolores. Y a raíz de los pinchazos se empezó como a aliviar la presión que tenía yo en la rodilla y me pudo permitir volver a entrenar un poco la zona de la pierna para volver a tener fuerte pues toda la musculatura y todo lo que agarra la rodilla. Y a raíz de ahí y con el ejercicio y poco a poco, pues me ha permitido volver a entrenar a hacer deporte, la natación, que es lo que más a mí me gusta y demás. Y mi día a día normal sin que me moleste. Incluso voy a la montaña, porque antes era un dolor que era insoportable. Y ahora, pues, a ver, de vez en cuando pues tienes tus momentos que te pincha o cuando cambia el tiempo, lo típico. Pero a mejor sí, a mejor por supuesto que ha ido. Bien, sí, me gustaría mostrar el informe del radiólogo, que, claro, aquí tenemos el hallazgo a nivel de la rodilla izquierda y la verdad es que el diagnóstico está claro, ¿no? Todos los elementos, los tejidos, los ligamentos, el menisco, todo esto, la revisión a nivel radiográfico o resonancia magnética, vio que estaba perfectamente dentro. A ver, tú eres una persona joven y estás dentro de la normalidad. Pero claro, la conclusión es la condromalacia rotuliana grado 4. O sea, el grado 4 es el máximo. El máximo. ¿Qué significa eso? Que si pasamos a la radiografía, vemos dentro de los círculos, vemos como la rótula en su parte interna, la que tiene que rozar
con el fémur, vemos que la línea está un poco desgastada. Claro, para estar en un estadio 4, pues hay que cuidarlo, ¿no? ¿Qué es lo que te pasó? Y yo te lo expliqué, pero me gustaría dejar claro que en los grados que están muy avanzados, el plasma rico en plaquetas, cuando se inyecta, no deja de ser un poco revulsivo, por así decir, porque no solamente se inyectan plaquetas, siempre se escapa algún leucocito que otro. Y el leucocito lo que es una célula inflamatoria, ¿no? Y puede generar en grados muy avanzados un poco de reacción. Pero bueno, te duró un día o dos, ¿no? O más. Dime tú. Sí, fueron un par de días, lo que es un día o dos bastante, luego ya bajó la intensidad y al par de días luego ya nada. Bien, el tema está que esto es el tiempo que necesita para estimular la formación de una serie de células, en este caso son fibrocitos, que son los que van a formar en última instancia o regenerar el cartílago. Incluso alguien dice que el hueso también, pero especialmente el cartílago, que es el que va a cubrir el hueso para que no vaya más. Porque cuando llega al hueso es cuando realmente tú tienes ese dolor y esa inflamación que te impide pues, hacer el tema cotidiano y más el deporte que tú realmente haces, pues, digamos, si no a diario, casi a diario, ¿no? Sí, fue esto. Llegó un punto que ya es que insoportable hasta dar un paseo. Es que era dolor, dolía. Yo notaba como un hinchazón. Todo ha sido por dejarlo años, porque sí, empieza con dolores. Sigues, bueno, pues me duele la rodilla un poco, me duele, sigues haciendo tu vida, tus deportes, pues eso, hasta que llega un momento que se acaba el cartílago, como bien dices, y ya entras en ese grado y en esos dolores. Bien, pues nada, pues muchísimas gracias por tu testimonio. Pienso que esto, ya te dije, que esto no es definitivo. El cartílago tiene que seguir, todos nos vamos desgastando poco a poco, así es que de cuando en cuando sabes que tienes que pasar por la ITV, ¿no? Hacerte un recuerdo, ¿eh? Esto ya depende de ti, según cómo te encuentres. Vale, perfecto. Bien, muchísimas gracias, amigo. Y igualmente, un abrazo, adiós. Gracias. Bien, tenemos ya una patología cubierta y realmente los resultados son muy alentadores. No solamente está este paciente, sino que tenemos incluso gente mayor, ¿no? Pero hoy en día la condropatía rotuliana o condromalacia es un tema de actualidad porque muchísimos jóvenes están teniendo esto y es una terapia muy sencillita y, por otra parte, hay que aclarar que el traumatólogo o la medicina, digamos, oficial o a la que recurrimos todos, pues hay pocas soluciones. Las hay, pero claro, la quirúrgica es nula. No se puede, por ahora, no se puede cambiar la rótula. Entonces hay que, digamos, nutrirla, tenerla al día y tratarla con este tratamiento tan maravilloso y tan tremendamente eficaz. Muy bien, gracias y danos un like porque esto nos anima a dar explicaciones de patologías que nos ayuda, digamos, a dar luz a que hay unas terapias alternativas a los que ofrece la traumatología. Muchas gracias.